Dios le bendiga y le guarde en este día. Hoy me corresponde el honor de compartir con ustedes la enseñanza y quiero hablar de características que deben tener el creyente del siglo XXI. Como usted sabe, estamos en el siglo XXI y este siglo ha sido un siglo especial. Hemos tenido diferentes situaciones en pocos años y en este momento al mundo le aqueja la situación del coronavirus. ¿Cómo ser cristiano en un mundo tan cambiante? ¿Cómo ser cristiano cuando uno no puede desarrollar relaciones como estamos acostumbrados a abrazarnos, a quizás vernos, a reunirnos? Como buenos latinos que somos, nos gusta el calor humano, el compartir, el estar juntos, pero la situación que vivimos limita algunas de esas acciones. Decimos hoy que hay una distancia física, pero no debe haber una distancia emocional entre nosotros ni un distanciamiento. Hace poco en Casa de Gracia el pastor Isaac terminó la serie de Hechos 911 para compartir ayuda o ayudar a las personas que estén en necesidad. Fue una serie muy interesante. Yo quiero hablar de 8 aspectos, como dije, acerca de cómo debe ser el cristiano o el creyente en esta era. Y creo que es valedero para el tiempo que estamos viviendo presente, pero aunque no hubiese la crisis por el COVID-19, creo que también es valedero, porque son rasgos que nosotros debemos desarrollar, de hecho deben ser parte de nuestra formación como discípulos de Cristo para poder ser luz, una lumbrera en este mundo que lo necesita. Cada día vemos que el mundo lo necesita, aún en medio de este asunto del coronavirus. Después de varios meses ya uno está escuchando otra vez temas que van en contra de conceptos, principios de la Biblia, de la vida, en contra de todo lo que ha sido lo normal. Entonces, ¿cómo enfrentamos la situación presente? ¿Cómo seguimos enfrentando eso? ¿Y cómo podemos ser esas lumbreras a la cual Cristo nos ha llamado a ser? Y quiero empezar con la primera característica. Número 1, debemos ser personas de compasión. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 4. Dice que Nehemías, cuando escuchó de la situación, cómo estaban en Jerusalén, él lloró. De hecho, ayunó, hizo ayuno, tuvo un día o tiempo de duelo, de luto, y oró al Dios de los cielos, pidiéndole dirección. A Nehemías le movía, le motivaba el amor, la compasión. Nehemías quizás no conocía Jerusalén. Nehemías era el copero del rey en aquel momento, un rey de una nación que había invadido la nación de Nehemías. Y él tenía un trabajo excelente, digámoslo así, un poco riesgoso, pero un trabajo excelente porque prácticamente era una persona de confianza del rey. Pero cuando él escuchó la situación en que estaba su gente, su nación, él fue tocado en su interior y él buscó dirección de Dios para saber qué hacer. Eso habla de un corazón compasivo. Cuando vemos a otros en dificultad, en necesidad, ¿cómo reaccionamos nosotros? Nos identificamos con eso, pero no solo identificarnos para decir, ay, qué triste, sino nos identificamos para decir, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para extenderte una mano?
O sea, Nehemías buscó dirección de Dios para tomar una acción. Cuando hablamos de tener compasión, es alguien que es movido por amor y eso debe concretarse en una acción. Y creo que todos nosotros debemos desarrollar esa característica, esa cualidad. Es imperativo para todo cristiano ser persona de compasión. Y eso lo encontramos en Nehemías. Debemos practicar compasión. Esto es practicar todo lo que hemos conversado acerca de Hechos 911 con el pastor Isaac. La segunda característica que debemos nosotros tener, desarrollar, es una vida de contemplación, o dicho quizás en una manera más sencilla o más entendible comúnmente en el léxico cristiano, una vida devocional. El libro de Lucas, en el capítulo 5, 16, nos relata un pasaje de la vida de Jesús y cómo Jesús era alguien que buscaba a Dios. También podemos ver en Marcos 6:46, Jesús pasaba tiempo con Dios. Jesús tenía momentos con Dios. Y si conectamos la vida de una persona contemplativa con la característica de la compasión, podemos decir que Nehemías era un hombre que tiene una vida de contemplación, porque antes de hacer cualquier cosa, de tomar cualquier acción, al enterarse de cómo estaba su gente, él buscó el rostro de Dios, tenía una relación con Dios. Cuando hablamos de una vida contemplativa, hablamos de alguien que lee la palabra con frecuencia, alguien que tiene una vida de oración con frecuencia, si es que no lo hace a diario, alguien que está en esa conexión con Dios porque entiende que todo lo que puede hacer y todo lo que es depende de esa relación, de esa conexión con Dios. Entonces no podemos fluir, no podemos vivir una vida cristiana completa y de la manera que debe ser si no somos personas que tenemos una vida contemplativa, una vida de reflexión, una vida devocional diaria, como una práctica, como una rutina en nuestras vidas. Creo que el coronavirus ha permitido que muchas personas que habían abandonado esta forma de vivir, y personas cristianas, la vuelvan a retomar. Y creo que hemos podido experimentar, digo hemos podido porque no quiero decir que yo soy una persona que tengo una super vida espiritual y los demás no. Me identifico también con aquellos que por la razón que fuese abandonaron quizás ese estilo de vida por la ocupación diaria, por el estrés, el enredo que vivimos a diario en nuestras sociedades, largas horas en tráfico, largas horas en nuestros trabajos, poco tiempo en casa y al retornar hay tanto que hacer. Entonces se acortó quizás ese periodo y para muchos les ha sido difícil mantener esa no rutina, esa práctica, esa costumbre importante, y Dios nos ha permitido este tiempo para hacernos entender cuán relevante es que nosotros retomemos esa práctica de una vida devocional, una vida contemplativa, una vida donde permitamos que su palabra nos escudriñe, pero donde también podemos aprender de esa palabra, de tener ese tiempo, separar ese tiempo, y confío en el Señor que al tú desarrollar esa disciplina, esa característica, al pasar el coronavirus, no la pierdas, porque creo que tú y yo conocemos el beneficio de una vida contemplativa, una vida devocional delante de Dios, donde también podemos derramarnos delante de Dios cuando tenemos situaciones o cuando no nos sentimos conformes por algo, estamos molestos por algo, podemos ir y derramar nuestro corazón delante de Dios, y cuando tengamos que tratar eso con las personas
o la situación que fuere, no lo hacemos con molestia o con ira, sino que lo hacemos en un espíritu de paz, en un espíritu de edificación, de construir y no de destruir. Entonces es relevante. También es importante entender que una, una persona que tenga una vida contemplativa, una vida devocional, va de su interior va a fluir compasión. Dios mismo va a ir poniendo esa compasión, te va a dar esa característica, te va a generar eso para que uno vaya viendo el mundo, viendo a las personas como Dios las ve. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que debemos ser personas joviales. Nehemías capítulo 2, verso 1 dice que cuando Nehemías recibió la noticia, vemos que él se sintió triste, buscó al Señor, pero siendo el copero del rey, el rey ve el rostro de Nehemías y se percata por el rostro triste de Nehemías que algo pasaba. Eso da un indicativo de que Nehemías era alguien alegre, alguien jovial. No era alguien que andaba con una cara larga, una cara triste, y quizás tenía situaciones en su vida, pero no es que no tengamos momentos de tristeza, pero hay personas que andan siempre con un rostro no jovial, un rostro que hace que los demás se alejen de ellos, que no hace que la persona se acerque, no es un rostro amigable, no es un rostro alegre, no es un rostro que atrae, sino es un rostro de mal genio, gestos de molestia, y el rey se percata que había algo diferente en Nehemías ese día y le preguntó qué le sucedía. O sea, nosotros tenemos que ser personas joviales, alegres. Eso no significa que vamos a esconder nuestros sentimientos o emociones, pero si nosotros queremos ser fuente de ayuda y de luz, si queremos ser personas que practiquen Hechos 911, requerimos también que las personas se nos acerquen, porque si no, ¿cómo la persona va a entablar una relación con nosotros? Es relevante, es importante entonces que nuestro gesto, nuestro rostro, denote alegría, denote el gozo que hay en nosotros, denote que Cristo vive en nosotros, denota que tengamos esperanza en la vida y no andamos cabizbajo, caras largas, como anda mucha gente. Vamos a la siguiente, la cuarta característica. Debemos ser personas enfocadas. Algunos le llaman a esto personas enfocadas a metas o a logros. En el capítulo 6 de Nehemías, y sigo con Nehemías, versos 2 y 3, encontramos a enemigos, a Sanballat y a Gesem, tratando de distraer a Nehemías, tratando de distraer a la gente de la tarea de reconstruir el muro. Pero Nehemías se mantuvo enfocado en lo que estaba haciendo. Era un hombre que se centraba en alcanzar metas. Él no se dejó desviar de lo que tenía que hacer. Muchos de nosotros tenemos buenas ideas, muchos de nosotros Dios a veces nos da buenas ideas, pero no logramos ponerlas en práctica porque no somos enfocados, no somos perseverantes, no somos persistentes. Al primer contratiempo desistimos. Si hablamos de ayudar a personas, si en el primer intento no me fue bien, muchas veces la gente desiste y decimos, no, es que las personas son ingratas, son tal. Sí, la gente es ingrata. No espere gratitud de la gente. Jesús no esperó gratitud de la gente, solamente se enfocó en lo que él tenía que hacer, fue enfocado, fue directo a lo que tenía que hacer. En 3 años y medio Jesús logró
hacer todo lo que él vino a hacer, él era alguien enfocado, alguien que ponía el ojo en un blanco y lo logró. Y Nehemías era igual. En un tiempo récord lograron levantar los muros de Jerusalén, porque él fue enfocado, fue una persona enfocada, concentrado en lo que hacía, dirigido a lograr su meta. Y nosotros debemos ser así, debemos ser personas que lo que nos proponemos lo alcancemos, porque si no, eso trae frustración, eso trae decepción, y si nosotros estamos dirigiendo a otros, las personas se cansan y las personas dejan de creer en nosotros, perdemos credibilidad. Entonces debemos ser personas enfocadas a logros. Te propusiste bajar 3 libras, baja las 3 libras. Propusiste dejar de comer menos de X, Y tipo de comida, hazlo. Te propusiste en este tiempo tener una vida más dedicada a orar, a escudriñar la Biblia, hazlo. No lo empezaste a hacer, hoy es el día en que lo puedes hacer, hazlo. Te has propuesto ayudar a tus vecinos en esta época difícil que vivimos y tienes medios de hacerlo y no lo has hecho, te has desanimado por la razón que sea, no. Levántate y hazlo. Lo que decides hacer, hazlo. No lo demores más. No sigas postergando las situaciones, postergándolas, atiéndalas hoy. Sé enfocado a logros, a metas, y lógralo. Hazlo. El número 5, característica número 5. Debemos ser personas de convicción, gente de convicción, dispuestos a dar lo último por aquello que creemos. Nehemías era un hombre de convicciones. Cuando usted lee todo el libro de Nehemías, se percata de que Nehemías fue hasta lo último, estuvo dispuesto hasta lo último por lograr lo que se había propuesto, y él estaba seguro que lo que él quería hacer no era solo algo de él, sino que Dios lo había puesto en su corazón. Pero él fue alguien de convicciones. Necesitamos ser personas de convicción, y eso implica vivir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, para que nuestras convicciones sean reflejadas. Cuando uno vive por principios o por convicciones, usted no va a estar errante en la vida. Usted es alguien que conoce a dónde quiere llegar, y usted, su actuar, sus acciones van a estar basados en esos principios, y esas convicciones lo van a mover hasta el final. Usted va a dar hasta lo último y lo máximo para lograr lo que se propone, porque lo guían, lo motivan las convicciones que haya en usted. Nehemías pudo terminar esa obra junto a los otros y motivarlos y animarlos, porque fue un hombre que vivía por convicciones. Jesús dio su vida porque estaba convencido que lo que él hacía, solo él lo podía hacer, y era necesario para nosotros. Los discípulos que siguieron a Jesús, Pablo, Juan, Pedro, Mateo, Felipe, Andrés, todos ellos, y menciono a Pablo, aunque Pablo fue posterior, él mismo se menciona como uno posterior, pero fue un discípulo. Usted y yo somos discípulos. Ellos, esos primeros hombres y mujeres que le siguieron, ellos todos vivieron con convicción de quién era Cristo para ellos, en ellos, y la esperanza de vida, y ellos estuvieron dispuestos incluso a morir por sus convicciones. Todos ellos, salvo Juan, murieron
en circunstancias diversas. Unos crucificados boca abajo, según cuenta, otros fueron asesinados, y todos por sus convicciones. Ya sabemos lo que le pasó a Pablo. Juan fue el único, el apóstol Juan, que conforme en la Biblia entendemos vivió hasta la vejez. Hay que ser gente de convicción, necesitamos gente de convicción. Hablé de integridad en uno de los puntos. Bueno, la integridad va de la mano con la convicción. Si usted es una persona de convicciones y vive sus convicciones y está dispuesto a dar lo último, eso va a hablar de que es una persona de integridad. Yo quiero motivarte a ser una persona de convicción, porque así no vas a estar cambiante en tus decisiones, un día una cosa, mañana otra, sino que vas a tener el norte mucho más claro. Así que te animo a ser una persona que viva por convicciones. El siguiente, el número 6, característica número 6. Debemos ser personas creativas me sonrío porque en esta época de coronavirus, de veras que uno tiene que aprender a ser creativo. Todo el tiempo en casa obliga a que uno tenga que ser creativo para mantener buenas relaciones, creativo en la cocina, creativo en la atención a la familia, a la pareja, en el uso del tiempo, en todo, porque si no, todos los días nos volveríamos personas rutinarias y nos aburrimos. Y eso le ha sucedido a mucha gente, por eso les ha sido a muchos tan pesado el encierro, porque la vida de ellos ha sido una rutina y no ha habido creatividad, no hay nada diferente, no hay nada nuevo. Me levanto, como, si tengo que hacer teletrabajo lo hago, si no estoy allí, veo las noticias, escucho las mismas noticias negativas, veo tal programa, veo tal película. O sea, hay un ciclo que si no lo rompes, no avanzas. Y Dios te ha hecho a ti creativo, me ha hecho a mí creativo. Mira el capítulo 4 de Nehemías, y quizás no lo vas a leer todo en este momento, pero ese capítulo habla de la estrategia que usó Nehemías para levantar el muro, y esa estrategia le resultó así. En un 2x3 levantaron los muros nuevamente y la nación tuvo protección. Pero fue una creatividad, y Dios nos ha hecho creativos. Cómo Él distribuyó el trabajo, cómo Él distribuyó quién iba a hacer qué cosa, esto, aquello, y todo el mundo estuvo trabajando simultáneamente, y todo el mundo terminó el trabajo en el tiempo correcto y en el tiempo preciso. Dios te ha dado creatividad. A veces decimos que no, pero a todos Dios nos ha dado creatividad. Quizás unos lo han desarrollado más que otros, pero todos tenemos creatividad como hijos e hijas de Dios, criaturas de Dios que somos. Necesitamos encontrar esa parte de nuestra vida, y eso solo se logra mientras estemos andando. Si estamos sin hacer nada, no vamos a descubrirlo. Hay que estar andando, y quizás tengas miedo de ejercer quizás una idea que haya en tu cabeza. Dirás, no, eso no va a funcionar. ¿Por qué no? Creo que todos nosotros conocemos algo de computadora. Sabemos que hay diferentes marcas de computadora. Está la Mac, está Hewlett Packard o la HP, está la Dell, la Acer, hay varias marcas. ¿Sabe? Michael Dell, el fundador de la empresa Dell, él empezó armando computadoras quizás como un hobby, luego empezó a hacerlo, según conozco un poquito la historia, de lo que recuerdo, empezó a hacerlo para los vecinos, y empezó a hacerlo tan bien que luego eso fue, él desarrolló y generó lo que hoy en día es Dell. De igual manera, si vemos la historia de Apple, cómo empezaron, cómo empezó Microsoft, cómo empezó el otro, o sea, empezaron a hacer algo y empezaron a ser creativos, y así surgió. Ahora,
piensa por un segundo cómo pudieras ayudar a un vecino tuyo. Dirás, no puedo, no tengo esa relación con mis vecinos, o bueno, quizás sí, pero no me atrevo. Piensa qué pudieras hacer de creativo para acercarte a ese vecino y ayudarlo. Por un segundo, piénsalo. Quizás tu vecino esté en una necesidad. Un vecino me escribió preguntándome si tenía algo para ayudarle porque no tiene trabajo. Va a empezar a trabajar la próxima semana, es profesor, pero sus recursos están bajos, es profesor en una escuela privada. Y él me preguntó, dije, en el momento no, pero de repente se me prendió el bombillo. Dije, ok, tengo esto, puedo ayudarte con esto. Efectivo. Fue muy efectiva la ayuda. O sea, uno tiene que ser creativo. Él quizás quería una ayuda en otra área, pero yo no pude. Pero entendí que de lo que yo tenía podía quizás colaborarle. Y en ese momento Dios me dio creatividad. Dios me dio una forma de cómo ayudarle. No era la manera que quizás él esperaba, pero esa es la forma. Y en estos últimos días he estado pensando cómo ayudo a otros vecinos. Y si pensamos quizás en alimento, posiblemente mis vecinos no tengan mucha necesidad de alimento, mis vecinos. Pero luego pensé, ¿qué pueden necesitar las personas? Y pensé, nadie va a negar oración en este tiempo. Y confío en Dios que esta semana, con la ayuda de algunos vecinos, voy a tratar de hacer llegar una nota a algunos vecinos míos, donde les daré un teléfono, mi teléfono, y decirle si tienen una necesidad de oración por alguna situación, pueden escribir a este WhatsApp, no tienen que poner su nombre, no tienen que decir quiénes son, simplemente poner, por favor, orar por tal situación. Y voy a usar a vecinos míos que conocen a otros vecinos que quizás yo no conozca, para ayudarme a extender esa comunicación. Es una forma de ayudar en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Pero también busco desarrollar una relación con los vecinos que no conozco, con la esperanza de que al pasar la pandemia, de repente podamos reunir a esos vecinos y tener algo que nunca hemos tenido en todos estos años que vivimos aquí con ellos, que es compartir quizás una comida, una conversación. Porque al pasar la pandemia, no es que todo va a estar bien. Las situaciones van a estar mal también. Y las personas van a seguir requiriendo ayuda. La gente siempre va a necesitar ayuda. Así que Dios te da creatividad. Dile, Dios, muéstrame cómo puedo ayudar a un vecino, cómo puedo ayudar a un familiar. O en mi trabajo, estoy haciendo teletrabajo y tengo el teletrabajo, los niños en estudiando, tal cual. Señor, dame la creatividad de cómo hacer todas las cosas bien, con excelencia, para ti, y aún poder ser más creativo cada día. Séptimo, valentía. Debemos ser valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la Biblia. Nehemías capítulo 2 nos dice que después de orar, después de ayunar, después de llorar incluso por la situación de sus coterráneos en Jerusalén, Nehemías se presenta y habla con el rey. Esa es una escena donde Nehemías mostró valor al preguntarle al rey lo que sucedía. El rey pudo haberle dicho que no. Y él pudo decir, no, no le voy a contar nada al rey porque no va a pasar nada. Pero él fue valiente al contarle al rey. Y luego a lo largo del libro de Nehemías vemos cómo él fue valiente enfrentando a Sanbalat y a todos los demás. Él fue un hombre muy valiente. Cuando tenemos obstáculos en la vida, cuando tenemos situaciones, es cuando sale a relucir la valentía que hay en nosotros.
cómo reaccionas ante la adversidad, ante las situaciones de la vida, determina el nivel de valentía que hay en ti. Hay que desarrollar valentía. No nacemos con eso. Se va desarrollando en la medida que vamos confrontando las situaciones en la vida. Si una persona no está acostumbrada a confrontar las situaciones, no aprende, va a ser una persona que va a estar rehuyendo siempre las situaciones y es una persona que va a carecer del nivel de valentía que debe tener. Debemos ser gente valiente, gente decidida, gente que avancemos, gente que aunque haya la situación y pueda haber un temor en nosotros que es natural, debemos avanzar. Dios está contigo y conmigo. No te detengas. No te detengas. Dios está contigo y conmigo. Dios estuvo con Nehemías. Dios estuvo con los discípulos. Dios estuvo con Moisés. Dios estuvo con Josué. Dios estuvo con David. Y todos ellos en algún momento sintieron en su corazón algún temor, pero continuaron y fue manifestada la valentía. Así que te animo a ser una persona valiente, a confrontar las situaciones difíciles en tu vida. Número 8 y última, debemos tener integridad. La octava característica que debemos desarrollar es integridad. Debemos ser de una sola pieza. Una sola pieza. Debemos tener integridad. Debemos ser personas que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y cuando nos equivoquemos, reconocer que nos equivocamos, que hicimos lo indebido, pedir perdón, y eso hablará de nuestra integridad. Podemos ver en la historia de Nehemías que él tenía el favor de rey, tenía cartas de rey, tenía permiso de rey, tenía la autoridad de rey, y en ningún momento vemos a Nehemías enriqueciéndose o sacando provecho personal de ese beneficio que él tenía al tener la autoridad de rey para todo lo que él fue a hacer. Y hoy en día es muy fácil que la gente rompa ese hilo, esa línea delgada de integridad. Pero nosotros no podemos ser así, debemos ser gente de integridad. Que nos conozcan por nuestro principio de una persona íntegra, de una persona santa, de una persona confiable, que si nos dan dinero podemos rendir cuentas del último centavo, si nos confían un trabajo podamos rendir cuentas, hacerlo con excelencia, no hacer trampas. O sea, somos llamados a ser gente íntegra. El mundo necesita eso y hoy en día el mundo lo necesita tanto como antes del COVID y lo va a necesitar tanto como después del COVID. El mundo necesita gente íntegra porque las personas confían en la gente íntegra. Cuando uno es íntegro, eso solo habla del tipo de persona que somos y la gente se abre a uno, confía en uno, la gente se quiere conectar con uno porque ven que hay integridad, que no les vamos a defraudar, no los vamos a decepcionar, no vamos a hacer trampa, no los vamos a engañar. Es una característica que hace que otros quieran acercarse a nosotros. La gente vio integridad en Jesús. La gente miró a Jesús y vieron integridad, a diferencia de los fariseos. No eran íntegros, decían una cosa, hacían otra. Jesús, lo que él decía, él hacía, y eso atrajo a las multitudes a él. Era un hombre de una sola pieza. ¿Por qué la iglesia primitiva tuvo tanto éxito? ¿Estaba el Espíritu Santo con ellos? Yes. ¿El Espíritu Santo está contigo? Sí. Pero eran gente íntegra. Lo que hacían, lo decían.
estaban convencidos, decididos de seguir a Jesús, aún con sus vidas, y así lo hicieron. Y la gente entendió que todo creyente, todo cristiano debe ser íntegro. Aún los enemigos de la iglesia que había en aquel entonces, nadie pudo hablar mal de ellos. Y Pablo, en una de sus cartas, anima a Tito, animó también a Timoteo, a que su vida fuera tan íntegra que aún los que los adversaban no tuvieran nada malo que decir de ellos. Todo lo contrario. El imperio romano no entendía cómo, si morían cristianos por su fe, cómo es que morían hoy 10 y mañana habían 100. Pero es que la integridad de una persona habla por sí sola. Te animo a ser íntegro, te animo a practicar estas 8 características. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en la mañana en el tiempo de adoración de nuestra congregación Casa de Gracia.